Muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, le da la más cordial bienvenida al seminario Salud Pública 2026-2030, Estrategia Digital e IA para una gestión más eficiente. En primer lugar, saludamos a quien nos convoca. Señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, profesor titular de Economía UC y exministro de Hacienda. Saludamos de manera muy especial a la ministra, señora May Chamalí, ministra de Salud, y a los panelistas a quienes nos acompañan esta mañana. Señor Juan Luis Castro, senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado. Señora Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico. Señor Sebastián Valderrama, director de Innovación UC Christus y director del Programa Tecnológico Estratégico Prisma IA. Y a nuestro moderador, el señor Jaime Mañalich, investigador principal de CLAPES-UC y exministro de Salud. Agradecemos también la presencia de autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado, y a quienes están en esta oportunidad de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso, y quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, nos entregará unas palabras de introducción. Muy buenos días. Bienvenidos a todos a este nuevo seminario de CLAPES-UC. En esta oportunidad tenemos el honor de tener con nosotros a la ministra de Salud, May Chamalí, a los panelistas Ana María Arriagada, Juan Luis Castro y Sebastián Valderrama, y al moderador, que es de la casa, don Jaime Mañalich, a las autoridades de la UC, a los colegas presentes y a esta gran audiencia del mundo de la salud que se ha congregado hoy en el Salón de Honor San Alberto Hurtado de nuestra universidad. Habiendo transcurrido ya una cuarta parte del siglo XXI, se hace evidente que la tecnología de la información y en particular la inteligencia artificial están produciendo un cambio radical en la historia humana, tal vez comparables al control del fuego, la invención de la rueda, la llegada de la imprenta o la revolución industrial. Son innumerables los filósofos, escritores, películas que en pocos años han elaborado sobre este tema. El tono va desde el temor apocalíptico hasta promesas de un mundo más justo y pacífico para la humanidad. Nuestra visión es optimista y si bien podemos meditar en los desafíos que están por delante, es claro que debemos ver este desarrollo como una gran oportunidad en todos los ámbitos. Desde la economía, nosotros miramos, desde la macro, miramos los efectos en productividad, en crecimiento, lo que va a pasar en el mercado del empleo y qué va a pasar también en distribución de ingresos. Pero hoy nos congrega otra cosa, nos congrega el interés por reflexionar sobre cómo las nuevas tecnologías impactan los sistemas de salud. Compartimos la idea de que la inteligencia artificial no va a mejorar el sistema de salud, sino que va a rediseñarlo. Esta diferencia no es semántica. Mejorar supone que la arquitectura básica permanece y que la inteligencia artificial solo lo hace algo más eficiente. Lo que la evidencia emergente sugiere es algo más profundo, que la inteligencia artificial va a cambiar quién hace qué en el sistema, dónde ocurre la atención y qué preguntas pueden responder adecuadamente los datos de salud integrados e interoperables. La consecuencia no es que los expertos desaparezcan, sino que la escasez de especialistas, que es hoy una de las principales causas de las listas de espera en el mundo, deja de ser una barrera insuperable para el acceso al diagnóstico de calidad. Un médico general en un centro de salud, con acceso a estos nuevos modelos, puede hacer más lo que antes requería derivar al paciente a un hospital de referencia en la ciudad. El impacto más inmediato y menos glamoroso es en la gestión del sistema. Modelos predictivos de demanda hospitalaria, algoritmos de priorización de listas de espera, según riesgo clínico real, optimización de pabellones quirúrgicos,
Son aplicaciones cuyo impacto en eficiencia y en vidas salvadas ya es medible en los sistemas que los han adoptado. El impacto de la inteligencia artificial en salud no será uniforme ni tampoco será inmediato. Será más rápido donde los datos ya son buenos, donde los reguladores son ágiles y donde los trabajadores clínicos tienen incentivos para adoptarlo. Llegará tarde o llegará mal donde los sistemas de información siguen siendo fragmentados y donde la brecha digital es profunda. Tenemos el privilegio hoy en Clapes de compartir con la ministra de Salud, doctora May Chomalí, para abordar estos desafíos. La ministra es médica cirujana de la Universidad de Chile, especialista en salud pública, magíster en epidemiología y diplomado en gestión de salud. Ella reúne en su trayectoria una combinación poco frecuente, rigor clínico, formación académica de excelencia y una visión estratégica sobre el rol transformador de la tecnología en el sistema sanitario. Con años de experiencia en cargos de alta responsabilidad en el sector público y privado, desde el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y el Instituto Nacional del Tórax hasta la dirección médica de la Clínica Las Condes, su carrera refleja un recorrido que cubre todos los niveles del sistema de salud chileno. La ministra dirigió por 5 años el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud. El CENS es una corporación sin fines de lucro fundada con financiamiento de ANIT y el respaldo de las universidades de Chile, Concepción, Talca, Valparaíso y la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuya misión es mejorar la atención de salud a través de un fomento y adopción de tecnologías de información en el sector público y privado. Bajo la conducción de la ahora ministra, la institución se consolidó como referente técnico en interoperabilidad, calidad, innovación y estándares en salud digital, tanto a nivel nacional como regional. Ella ha señalado que la falta de tecnología es una causa raíz de problemas como las listas de esperas, la duplicación de exámenes y la dificultad de gestionar el sistema. Desde el Ministerio de Salud, las prioridades que la ministra Chomalí ha identificado para su gestión son coherentes con su trayectoria: alerta oncológica, reducción de listas de espera, fortalecimiento de las capacidades resolutivas de la atención primaria, apoyada en tecnología, digitalización de los servicios de salud y avance en la interoperabilidad de los registros clínicos. La inteligencia artificial aparece en este contexto no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que puede potenciar cada uno de estos objetivos: sistemas de apoyo al diagnóstico en atención primaria, modelos predictivos de demanda para gestión de pabellones y camas, análisis de datos para detección de patrones de enfermedad crónica y algoritmos de priorización de listas de espera según riesgo clínico real. Todo ello sobre la base de datos interoperables, estándares comunes y plataformas certificadas. La ministra Chomalí no llega al cargo a aprender qué es la salud digital, llega a implementarla con la autoridad que dan años de haberla construido. Ese es el perfil que este foro tiene hoy. Tenemos el privilegio de contar también con un panel de excelencia con la presidenta del Colegio Médico, Ana María Reagada, el senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado, doctor Juan Luis Castro. Yo quiero decir que ambos han estado en varias ocasiones acá, así que les aprovecho de agradecer, aquí en Clapes, y el director de innovación de UC Christus, Sebastián Valderrama. Estoy seguro que este seminario de hoy nos permitirá avanzar en cómo entregar mejor salud a nuestros compatriotas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora escucharemos la exposición de la señora May Chomalí, ministra de Salud. Bueno, después de todo lo que dijo el profesor Larraín, la verdad es que no tengo mucho más que decir, pero muchas gracias por la presentación. La verdad que para mí es un honor estar acá.
y más aún en mi rol de ministra de Salud, porque efectivamente si decidí ingresar a dirigir este sector fue para realmente intentar hacer los cambios, porque por esfuerzo no me voy a quedar. Los que me conocen saben que soy tosuda en eso y voy a tratar de avanzar lo más que se pueda. Pero para avanzar hay que dar el primer paso y eso es lo que estamos intentando hacer en estos eso es lo que hemos hecho en estos 3 meses desde que asumí esta cartera. Yo le puse así el título, Transformación Digital para una IA sostenible, porque me voy a salir de esa IA que se transa en el mercado, esa IA que estamos llenos de aplicaciones de IA en los teléfonos, ¿no? Para detectar si mi planta le falta agua, le sobra agua, o si esa lesión que tengo es, digamos, maligna o es benigna, que se transformó como en un mercado de las herramientas de IA. Y yo soy muy respetuosa de la IA, la trato con respeto porque creo que es una herramienta tremendamente útil, tremendamente necesaria, pero se requiere de ciertas características que nos permitan ponerla a la altura de que nuestros pacientes necesitan y que nuestros médicos necesitan también. Experiencias de IA en el sector salud existen muchas, pero ¿qué es lo que hemos estado abordando nosotros desde el Ministerio de Salud y como un poquito en continuidad de lo que venía haciendo desde el CENS? Es un poco lo que yo voy a mostrar hoy día, qué es lo que hemos incorporado en IA como el Ministerio de Salud y cuáles son los apetitos que se me han generado a mí en lo personal de poder incorporar IA, digamos, localizada para nuestra realidad, para nuestros hospitales, para nuestra atención primaria. Y lo voy a llamar así, localizada. ¿Partamos? Primero, a diferencia del... ¿Yo tengo el puntero? Ah, perdón. Ahí sí. Primero, y yo creo que esto es tremendamente relevante, que la IA necesita datos. Y necesita datos de calidad. Y necesita muchos datos. Y datos en un solo lugar. Y que sean usables o utilizables o lo que fuera. Y ese es el primer gran problema para localizar una IA. ¿Dónde están esos datos? Y el gran problema que tenemos en nuestro sector es que nuestra transformación digital como sector salud se basó en la implementación de sistemas de registros independientes entre sí. Hubo un proyecto, una estrategia que se llamó Estrategia Sidra, que se llamaba Sistemas de Información de la Red Asistencial, donde se le entregaron recursos a los hospitales, a la atención primaria, para que contratara o desarrollara sistemas de información en salud. Y actualmente tenemos más de 400 sistemas de registros creados para solucionar problemas de datos de personas, incluso de personas, de programas en particular, del Ministerio de Salud, de los servicios autónomos, de las redes asistenciales y vamos sumando. Esto significó que nos encontramos con más de 400 sistemas de información en salud que no conversan entre sí. Yo siempre me reía y alguien me retó una vez, porque siempre uso el ejemplo, estando en la clínica Las Condes, que un día llegó una enfermera y me dice: doctora, llegó otra plataforma. ¿Cuál plataforma? Una para notificar los mordidos de perro. Le dije: perdón, pero... Entonces decía, cuando llega un niño mordido de perro en la cabeza, Rottweiler, que no es broma, nos llegó una vez un niño muy, muy, muy grave, mordido por una niñita, por un Rottweiler en la cabeza y en la cara. Ese caso había que registrarlo en 6 plataformas distintas.
Primero, en el registro clínico electrónico que usábamos en la clínica. Segundo, vacuna RNI, vacuna antirrábica. Tercero, patología GES, traumatismo encefalocraniano. Cuarto, ley de urgencia. Quinto, fiscalía, porque hay que notificar porque puede ser una agresión, no sé qué. Y el sexto no me acuerdo porque ya lleva tantos años el cuento, pero a lo mejor son más de 6. Y eso es con lo que se encuentran nuestra personal de salud hoy en el día. Porque alguien que necesita las vacunas, entonces registro de vacuna. Otro necesita tener la epidemiología de los mordidos de perro, entonces creo un sistema de mordido de perro. Otro necesita la ley de urgencia y creo la ley de urgencia. Y así nos fuimos llenando y tenemos actualmente más de 400 sistemas de información para solucionar esas necesidades o esos problemas. Y la solución no es sacar todo y poner un solo sistema, porque eso no existe. Hay muy pocos países que lo han logrado, como Estonia, por ejemplo, que nace con un sistema porque es un país muy pequeño y nace de cero, pero aquí la solución existe en la interoperabilidad. La interoperabilidad, palabra difícil de decir, pero que no tiene otra cosa que no es otra cosa que hacer la capacidad, entregarle a los sistemas la capacidad de comunicarse entre sí con intercambiar datos con exactitud, con efectividad y con consistencia en tiempo real y disponible para quien lo necesite. Y ese sería como un primer paso para poder hacer uso de datos e incorporarle inteligencia sanitaria. Si tenemos que ir a buscar el registro en el mordido de perro, ir a buscar el registro en la vacuna, ir a buscar el registro en la ley de urgencia, es muy complejo y muy difícil, y muchas veces estos datos ni siquiera son capaces de armonizarse, a pesar de que tenemos un identificador único que es el RUT, que es una bendición que no tienen muchos en nuestros países. Nuestro país sí la tiene. Y por eso llega esta tecnología, que es una tecnología, no es otra cosa, en que hay muchos especialistas, los mejores están en el SENS, lo digo al tiro y con mucho orgullo, para hacer interoperar los sistemas de información en salud. Y la primera experiencia para hacer interoperar los sistemas de información en salud fue un proyecto que yo muy machaca le llevé a la ministra Jimena Aguilera, y ella inmediatamente captó la idea y me dijo: ayúdennos, y ahí estuvimos desde el día 1, desde el día 0, diría yo, con el SENS en el Ministerio de Salud, implementando la interoperabilidad de los sistemas de información de atención primaria y atención secundaria, para compartir información en salud en forma oportuna, segura, disponibilizándola para pacientes y clínicos, con el objeto de contribuir a mejorar la atención en salud en la red, porque era primera vez que íbamos a tener información del trayecto del paciente desde la atención primaria hasta la atención secundaria y no separada en sistema. El alcance eran todos los procesos clínicos y administrativos, así como los datos que en ellos se generan para asegurar la continuidad del cuidado y, obviamente, como aquí estoy en un seminario de inteligencia artificial, permitir su uso secundario para la toma de decisiones. Pero inicialmente el objetivo era poder trazar a ese paciente desde que solicito la interconsulta hasta que se resuelve el caso, cosa que era absolutamente ciego. Los beneficios eran mayor coordinación y mejora continua en los cuidados, transparencia y acceso del paciente a sus datos clínicos, cosa que todavía estamos en deuda, mejor experiencia de atenciones para el paciente, mejor información para la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y esto es lo que teníamos, la parte de abajo es lo que teníamos antes y arriba es lo que tenemos hoy. Antes de la implementación, antes de la implementación teníamos a una persona con nombre y apellido que cargaba las interconsultas a una plataforma, al SICTE, y después una persona encargada de descargar esos casos de la lista de espera.
cosa que cuando esa persona no estaba, digamos, se demoraban en cargar, o alguien le decía, mira, no cargues todavía interconsulta porque todavía la lista de espera está muy larga, entonces no las cargue, y acá no las descargaba porque nunca le llegaron los datos de los pacientes que ya habían sido atendidos, y así sucesivamente. La solución que propusimos fue hacer interoperar los sistemas, donde, siendo absolutamente transparente para el profesional de la salud, al solicitar una interconsulta cae inmediatamente en nuestra plataforma interoperabilidad, cuando el médico contralor la revisa, cuando el médico priorizador la prioriza, cuando el SOME la agenda, cuando el médico atiende la consulta, e inmediatamente ese caso egresa y vamos teniendo en línea los datos de cada uno de estos hitos. Y esto en una plataforma interoperable, usando el estándar de interoperabilidad que asumió el Ministerio de Salud. Tengo que reconocer de que yo pensé que iba a ser más fácil de lo que ha sido, pero lo interesante son todas estas externalidades positivas que tiene el sistema, porque inicialmente tenía que ver con poder tener un sistema de información de pacientes y tiempos de espera que pudiera a nosotros darnos el problema de base y poder generar soluciones ad hoc, porque siempre terminábamos en el problema, no, es que la lista de espera está sucia, que la lista de espera, bla, bla, bla. Y esto generaba, pero las externalidades que tiene o que está teniendo el tiempo de espera interoperable es que toda esta información se está disponibilizando en el portal del paciente. Estamos a puertas ya de implementar la app donde el paciente puede seguir y trazar su interconsulta. Vamos a al ir incorporando nuevos elementos, vamos a tener un resumen clínico del paciente, vamos a poder hacer un uso secundario y vamos a poder tener el visor ciudadano de tiempos de espera con mayor prolijidad que el que existe actualmente. El avance en la implementación, y como les decía, ha sido un poco más lento de lo que pensábamos, pero creemos que ya a fines de este año vamos a tener los 29 servicios de salud incorporados al sistema. Estos son ya los últimos que quedan y vamos a mostrar un poco algunos resultados. Esto es lo que estamos viendo en la plataforma de interoperabilidad. Y esta imagen, tengo que reconocer que a mí me generó un apetito brutal. Y es lo que hemos estado mirando y reflexionando en cómo resolvemos este problema. Este verde son los médicos de atención primaria que iniciaron una solicitud de interconsulta. Esta línea verde. Esta línea morada es automática, es cuando pasa por el mapa de derivación del hospital, del servicio de salud, perdón. Dice, paciente 15 años, oftalmología, va al hospital, servicio de oftalmología del hospital XX. Mapa de derivación que está incorporado en los sistemas. Revisado significa que el médico contralor, tercerito, revisó esa interconsulta y dijo dos posibilidades. ¿Es pertinente o no es pertinente? Acá debía haberla movido un poquitito para que se tratara más. No es pertinente, por lo tanto se termina. Luego pasa por un proceso de priorización en el nivel secundario. Bueno, y las diferencias son las brechas de cada uno de los hitos. Priorización, agendamiento, atención, y con eso se termina. Porque hay pacientes que se atienden, o sea, que terminan antes de ser asentados. Esta línea que está acá son los pacientes que se terminan porque el médico contralor decide que no es pertinente la derivación al nivel secundario. A mí se me generó un apetito tremendo y cuando llegamos con esta imagen, primera imagen, donde la ministra, le dijimos, ministra Aguilera, aquí cabe la IA. ¿Dónde? Primera posibilidad, aquí.
O sea, si no existe la capacidad, todos estos pacientes ya están revisados y solo estos pocos están priorizados. Y si ustedes se fijan, hay muchos casos que fueron agendados y atendidos antes de ser priorizados, con la única lógica del FIFO, First In, First Out. Eso es inequitativo para nuestros pacientes. Eso es una mala práctica. O al revés. No, perdón, lo mismo. Mientras más tiempo de espera, le doy la atención porque no tengo la priorización. Y ella dijo algo muy fuerte ese día en la reunión. Incorporamos ya en la priorización, alguien comentó, entonces dijo, bueno, si no hay inteligencia humana que quiera hacer priorización, tendremos que incorporar la inteligencia artificial. Se licitó una generación de modelos de inteligencia artificial con nuestros datos. Se me olvidó decir algo importante, ¿eh? Estos datos corresponden a 1.208.000 interconsultas. Aquí no estamos hablando de 100 ni de 1.000, estamos hablando de millones de interconsultas que ya podemos tener el sexo, el género, la edad, el diagnóstico, el motivo de la interconsulta, cuánto tiempo se demora entre que se inicia y se revisa, cuánto tiempo se demora entre que se revisa y se prioriza, para cada caso en particular. La atención primaria puede ver exactamente en este minuto en qué está la interconsulta del señor XX cuando pide saber en qué momento está su interconsulta. Cuando hablamos de esto, se licitó un programa, un modelo, que de hecho se lo ganó un equipo de acá de la Universidad Católica, y estamos en este minuto piloteando ese modelo en un servicio de salud del sur para ver si efectivamente nos va a dar buenos resultados con nuestros datos localizados a nuestra realidad y poder implementarlo, cosa de que todos los pacientes que estén revisados sean inmediatamente priorizados. Ustedes me dicen, bueno, pero es correr la lista de espera hacia el otro lado. Un poco más nomás. Sí, pero el siguiente paso podría ser, como lo hacen algunos servicios de salud, que los pacientes que tienen prioridad 4, o sea, tienen muy baja prioridad, poder resolverlos a través de telemedicina o una teleconsulta asincrónica, como lo está haciendo ya algún servicio de salud. O sea, lo que quiero decir es que esta información nos está entregando algo que no habíamos visto nunca, y herramientas como la IA localizada por cada servicio de salud, por cada consultorio de atención primaria, por cada hospital, nos puede dar enorme cantidad de información para poder hacer una priorización no traída desde Londres, ni desde Estonia, ni desde Uruguay, localizada a nuestra realidad. Y si uno piensa, podría perfectamente bien agendar a través de IA. Si uno carga los sistemas con las agendas, puede agendar por IA, puede incluso revisar por IA ciertas patologías, no todas, digamos, pero ciertas patologías, algunas patologías que tienen unas reglas muy claras la puede hacer por IA. Y dejamos a los médicos, esta actividad actualmente la están haciendo médicos especialistas, no la está haciendo cualquier persona. Médicos especialistas, en vez de tenerlos aquí, los pasamos a atender pacientes y les entregamos mejor calidad de datos del paciente para poder resolver. Estos son del 1.200.000 que ya están en el sistema. Podemos saber exactamente la causal de término de esa interconsulta. Perdón. Que son, hemos cerrado casos, son 300 y tantos mil casos, ya cerrado del 1.200.000. Podemos ver 212.000 cerrados por atención, pero muchas de estas causas de salida se conocen y actualmente se conocen en el momento en que yo llamé al paciente para agendarle la hora. O sea, tenemos cerca de un 20
más de un 25%, que hubo la necesidad de llamar al paciente para enterarse que estaba fallecido, o que se atendió en el extrasistema, o que era una patología GES, o que el contacto no corresponde, o que o que no es beneficiario, o que hubo una solicitud duplicada. Todo esto se puede hacer por sistema. Y todas las personas que están llamando y que no les voy a decir las cosas que les dicen cuando le dicen, pucha, mi papá falleció o mi mamá falleció, podríamos evitarnos ese trabajo si efectivamente pudiéramos utilizar ustedes saben. Hicimos una agenda, porque esto no funciona si uno no se pone objetivos claros de cómo ir escalando en la interoperabilidad de todos esos sistemas. Tengo que reconocer de que antes de estar adentro del ministerio tenía una agenda que me había propuesto como CENS de apoyar al Ministerio de Salud, y cuando entré y vi los problemas que teníamos, tuve que dar vuelta a algunas cosas. Pero efectivamente, en este caso, nuestros pacientes y los pacientes, a propósito de la alerta oncológica, nuestros pacientes no pueden seguir esperando. O sea, no pueden esperar tanto tiempo, voy a decir. No, pueden seguir esperando, pero no pueden esperar tanto tiempo. Y por lo tanto, hubo un cambio de prioridades en términos de cómo vamos a seguir implementando la interoperabilidad. Esto es lo que está ocurriendo para la gestión de los tiempos de espera, que creo que estamos dando un salto cualitativo muy importante para conocer la causa raíz de por qué tenemos la brecha que tenemos. Y uno puede perfectamente bien deducir, porque esto es matemática, esto no es otra cosa. O disminuimos la necesidad de derivar acá, o aumentamos la posibilidad de atender. No existe otra. Disminuimos, y quiero ser súper clara e insistente para que no me saquen de contexto, disminuimos la necesidad de derivar. Y aquí existe un enorme espacio de reducir la necesidad de derivación a nivel secundario. Y también existe mucho espacio para mejorar la oferta de horas médicas de especialistas en los hospitales. Tenemos otros proyectos andando que también nos están entregando información muy, muy relevante para la gestión. Senavast. Senavast partió hace algún tiempo ya interoperando las bodegas de los hospitales. Uno podría decir básico, ¿no? Pero efectivamente la cantidad de hospitales que tenían sus bodegas digitalizadas era muy poca. Cuando Senavast me presentó el proyecto, y yo creo que la doctora Ferrey se debe acordar, pero esta primera lámina, después voy a pasar esta. Esta primera lámina decía invitación o permisos para conectar, algo así. Entonces le dije, esto no es invitación, esto es sí, esto tiene que ocurrir. Llevamos 3 meses y de 35 que habían demorado cerca de 2 años, ya llevamos 46 hospitales que están en producción. Teníamos 35 en 3 meses, subimos 10 más. Y tenemos 33 hospitales que están en las primeras conversaciones para ver los sistemas, 42 hospitales ya en firma de convenio, porque hay transferencia de información, 21 hospitales que están en las integraciones, validación de datos, o sea, vamos a terminar de aquí a fin de año con 147 hospitales tributando la información de su bodega. ¿Cuál es la externalidad de esto? El objetivo de esto, poder hacer control
de lo que está ocurriendo en las bodegas y uno de los objetivos sanitarios que existe detrás son dos. Uno, disminuir la merma por vencimiento, o sea, poder mover de bodega a bodega. Y dos, disminuir la interrupción de tratamientos por falta de stock. Y de aquí a que podemos tener inventarios, que esto es lo que está viendo actualmente un hospital. El hospital, esto es una foto del 12 de marzo, puede ver exactamente en qué está cada uno de sus medicamentos y puede perfectamente bien controlar su stock. La externalidad que tiene esto, estamos, como les decía recién, recuperando informaciones que podríamos hacer un análisis predictivo de demanda, así como decía el señor Larraín, de cada uno de los medicamentos, enterarnos rápidamente cuando un medicamento se dejó de usar y se puede donar a otras instituciones que sí lo usan y así sucesivamente. Uno podrá pensar algo tan básico que no estaba implementado en el sector salud. Bueno, es así. Llevamos años de transformación digital y recién ahora estamos interoperando las bodegas de farmacia de nuestros hospitales. Y acá, todo lo que pueda apoyar la inteligencia artificial para las reposiciones automáticas, para no, digamos, suspender terapia, o que los hospitales se puedan preparar a hacer licitaciones y no compras directas, es una externalidad que no tiene parangón. O sea, ya ningún director de hospital va a poder decir tuve que comprar directo porque se me acabó el medicamento y no tuve la posibilidad de hacer el trámite de una licitación. Va a ser, no lo voy a decir porque tengo un hermano sacerdote, pero lo voy a decir igual, va a ser pecado mortal. No me acusen a Fernanda. O sea, no va a tener la justificación para no hacer una licitación estando interoperando su bodega con la Senabast. Tenemos también algunas implementaciones en la práctica clínica. Implementaciones localizadas, es decir, probadas con nuestros pacientes. La primera y la más antigua tiene que ver con retinopatía diabética. Está casi a punto de formalizarse la relacionada con mamografía y dermatología, como cosas más, digamos, más concretas, porque existen algunos, digamos, contratos que existen locales en los hospitales, etcétera, informes de radiológico, etcétera, pero concretos estudiados dentro del Ministerio de Salud, podemos decir a ciencia cierta que tenemos estas tres, en algún grado de evolución. La primera, que es la retinopatía diabética, en que se ha incorporado recientemente, esto es para el personal de salud realiza el examen a la persona en los centros de salud familiar, no tienen que ir al hospital. Si esta retinopatía diabética, esta imagen pasa por un modelo de IA, si está normal, este paciente recibe la información del tecnólogo que está haciendo el examen, y si está alterado, aquí esta es la vía que se ha incorporado recientemente, es que ese fondo de ojo lo ve un médico en hospital digital, y antiguamente ese fondo de ojo se mandaba una interconsulta al oftalmólogo. Y de ahí la alta lista de espera en oftalmología. Son, exámenes que pasaron por la IA y se mostraron como alterados. Actualmente, este médico en diferentes lugares del país ve el examen y si está alterado, definitivamente alterado y requiere no solamente un control, sino que requiere de la intervención de un oftalmólogo, se envía la interconsulta a oftalmología, si no, este paciente se vuelve a controlar de acuerdo con el programa de control de retina en los pacientes diabéticos. Esto debería impactar la lista de espera de oftalmología por retinopatía diabética
enormemente y esperamos que de aquí al próximo año la necesidad de, vuelvo a insistir, la necesidad de solicitud de interconsulta va a disminuir enormemente. Y al oftalmólogo le va a recibir solamente los casos en los cuales él puede intervenir para prevenir la ceguera, no para decirle al paciente su retina está normal. Porque antes de esta implementación, el paciente cada año diabético tenía que ir al oftalmólogo a hacerse su fondo de ojo. Como la lista de espera eran 4 o 5 años, se hacía un fondo de ojo 4 años y eso significaba que ya tenía pérdida de la visión. Esto es el uso de la IA para una acción clínica, pero también nos ayuda a gestionar el déficit de horas que tenemos en oftalmología. Modelo de predicción de riesgo de cáncer de mama. Esto es algo que estamos terminando de probar, que es una prueba que se hizo conjunta entre la Universidad, el Ministerio de Salud, la Universidad de Chile y el MIT para la aplicación de inteligencia artificial en el pronóstico del cáncer de mama, en el marco de la Estrategia Nacional de Mamografías que se hizo hace algunos años, donde se instalaron mamógrafos en atención primaria. Este modelo fue diseñado y está aprobado, digamos, en varios países, validado en 5 hospitales en Estados Unidos, Suecia, Israel, con datos de 106.000 pacientes, donde identificaron que el 41% desarrollaría un cáncer de mama en 5 años. Eso significa que uno puede priorizar a las mujeres para hacerle los controles de mamografías más seguido, versus que todas las mujeres tienen que tener su mamografía anual como si fuéramos todos iguales. O sea, de one fits all a medicina de precisión o medicina personalizada. ¿En qué estamos en nuestro país? Porque puede parecer, pero no necesariamente las mamas son iguales en todos los... Las mamografías, perdón, no las mamas. El resultado de la mamografía no necesariamente son iguales en todos los países, por lo tanto estamos calibrando el modelo con nuestras mamografías. Es decir, en este minuto llevamos, la primera validación se hizo con 166.000 mamografías de 75.000 pacientes y estamos ya tomando la decisión si lo vamos a incorporar o no lo vamos a incorporar, y eso significa modificar la normativa del GES, modificar reglamentos, modificar una serie de temas administrativos, cosa de poder respaldar una decisión de estas características. Y el tercero, en dermatología, esto es lo que ha ocurrido desde que se implementó la célula de dermatología en Hospital Digital, es decir, dermatólogos en Hospital Digital, donde se les envían fotos de las imágenes a la fecha se han entregado 439 prestaciones de 1.583 establecimientos que están tributando fotografías para que las vea un dermatólogo en Hospital Digital. Y aquí lo único que falta, y acá también a uno se le abre el apetito, incorporar inteligencia artificial para la revisión de las imágenes. Y eso es un modelo que tenemos que desarrollar, que no está desarrollado aún, pero al ver esta posibilidad, es decir, ya los médicos de atención primaria y los propios pacientes están aceptando que sus imágenes se vean a través de telemedicina, que es una de las barreras que tenemos en esta área. Y acá donde uno se le abre el apetito de poder ya incorporar, cosa que el acto del dermatólogo sea más clínico y no solamente de descarte de patología. Estamos en esto de apoyo a la clasificación de lesiones, y la idea es poder validar este proyecto, validar esta modelo de inteligencia, porque también todo el mundo puede decir, bueno, es que las pieles no son iguales en todas partes, y por eso, como les decía, localizar estas herramientas al contexto nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora ministra. Daremos inicio al panel de conversación que será moderado por Jaime Mañalich, investigador principal de CLAPES UC y exministro de Salud. Invitamos a los panelistas a ubicarse en los asientos. Ana María Arriagada, Juan Luis Castro, Sebastián Valderrama. Bienvenidos. Muy buenos días, mucha alegría verlos a todos y todas, tantas caras conocidas. Vamos a ir al grano para tratar de cumplir con nuestro horario, para que nuestros cordiales invitados puedan venir de nuevo, ¿no es cierto?, y terminar a las 10:30, como es el compromiso de estos seminarios. Los vocativos han sido hechos, no los repetiré, y básicamente lo que nos interesa ahora, dadas las dos extraordinarias presentaciones de Felipe Larraín y de la señora ministra, es ir al grano y entender que estamos viviendo, Felipe lo decía claramente, estamos inmersos en una revolución que no tiene prácticamente comparación en la historia de la humanidad, y la perspectiva es que, y repito las palabras de don Felipe, la perspectiva es que aquí no solo se va a usar la inteligencia artificial para mejorar, acelerar ciertos procesos, sino, como bien ha ilustrado la señora ministra, aquí esta adopción de tecnología para el bien de Chile, la humanidad, va a producir cambios estructurales, como tan claramente ella mostraba en los 3 ejemplos, ¿no es cierto?, que presentó hacia el final. La idea de este panel es que, de alguna manera, este tema toca a todas las personas que nos acompañan. Ha habido aquí experiencias muy virtuosas desde el punto de vista de la red de Christus Health, representada aquí por el señor Valderrama, que de alguna manera nos muestra cómo esto ha progresado y a qué velocidad. Tenemos las reflexiones del Colegio Médico, un gremio fuertemente impactado en su quehacer cotidiano por este cambio tecnológico tan brutal que estamos enfrentando, y en ese orden vamos a hablar. Y por último, el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud, para que nos describa qué está en cocimiento o ha sido cocido ya en el Parlamento de nuestro país para facilitar, asegurar, hacer más eficiente y lograr, ¿no es cierto?, que esta revolución para la salud de nuestros compatriotas tenga un impacto que realmente beneficie a todos y con seguridad, con los marcos jurídicos legales establecidos. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Chimarí. Y no, para ser muy concreto y al grano, probablemente 3 reflexiones o comentarios después de escuchar a la ministra. Uno, enfatizar la importancia de que para tener inteligencia artificial necesitamos datos de calidad, y en ese sentido, como comentaba en la presentación, desde la Universidad Católica, desde UC Christus, estamos llevando un programa tecnológico que es parte del programa Transforma Salud, que es trabajado y financiado junto a Corfo, y que lo que busca es eso, es generar data clínica de calidad para tomar buenas decisiones. Y la data clínica va desde mejorar los registros clínicos electrónicos hasta facilitar la vida de los profesionales de salud, este equipo clínico que recibe a un paciente a las 2 de la mañana con un cuadro vital grave, hasta ser capaz de usar
información que todos tenemos hoy día en nuestros celulares y juntar toda esa información y tener data de calidad, interoperable y usable para nuestros pacientes. Entonces, un primer concepto es que solo reafirmar la importancia de los datos y que si bien las oportunidades hoy día en inteligencia artificial aparecen en todos lados, claramente la gestión, o sea, es decir, la gestión de la salud, nosotros creemos que hoy día es donde tenemos que poner el foco, por mucho que hay espacios para diagnóstico, para apoyo de decisiones clínicas, pero en la gestión es donde hay una tremenda oportunidad. La segunda reflexión, y estando acá en una casa de estudio, es que nada de esto va a ocurrir si no tenemos equipos de salud que sepan de esto, alfabetizados, es decir, la importancia de que todos los profesionales de salud, profesionales del área médica, enfermería, kinesiología, entiendan estos conceptos. No sacamos nada con avanzar en esto, si lo que a uno le ocurre es que uno va a un servicio de salud y habla de interoperabilidad y la gente te queda mirando así como de qué está hablando, de estándares, chuta, ahí ya la cosa se pone aún más complejo, de FHIR, ahí ya la cosa se pone extraordinariamente más complejo. Entonces que necesariamente, y ahí hay un compromiso desde la universidad, pero también desde el CENS, desde estas 5 universidades, en formar capital humano que sepa, que entienda el cambio que estamos viviendo como sector salud y que entienda desde pregrado. Esto no es algo que tengamos que hacer en posgrado, esto tenemos que hacer. Sabemos que el Colegio Médico hace poco organizó una sesión súper interesante al respecto, pero formar capital humano que venga con esto. Y la tercera reflexión, en honor al tiempo, es que además, dentro de nuestro sistema de salud, necesitamos espacios donde poder innovar, hacer pilotajes. En el sistema de salud, todos los que somos clínicos, me preguntaba cuál es mi profesión. Yo soy clínico, sigo viendo pacientes y evidentemente los clínicos, por la calidad y por la forma de enfrentarnos a información, nos cuesta cambiar, nos cuesta sumar tecnología. Obviamente está la vida de un paciente, de una familia, pero tenemos que generar espacios protegidos, centros de pilotaje. Y esto es una política que en el pasado, desde Corfo y desde el programa Transforma, se ha impulsado. Nosotros aquí, dentro de la universidad, dentro de UC en nuestra red clínica académica, tenemos un centro de innovación, Áncora San Francisco, que es un centro de innovación que lo que busca es, en pacientes de derivación secundaria, seamos capaces de pilotear distintas soluciones tecnológicas. Aprovecho ahí de invitar, hay varios desarrolladores ahí, como muchas caras conocidas, de poner a disposición este centro de innovación para realizar estos pilotajes, porque para poder escalarlo después a resto de servicios de salud, a hospitales, necesitamos haber validado, probado, testeado esto en ambientes controlados. Muchas gracias. A ver, pero no desarmar el micrófono, que me sobreviva. Bueno, muchas gracias a la invitación. Es un placer estar acá con la ministra, con Felipe Larraín, contigo, Jaime Mañalich, y aquí en Clapes, que siempre es un espacio desafiante. Cada vez me encuentro con un auditorio más grande y con más personas. Entonces es desafiante, pero hay acá obviamente una gran oportunidad para el Colegio Médico. Lo que está pasando con la inteligencia artificial es un tema importante. Estuvimos con ese tema presente en nuestra asamblea anual y la semana pasada, como dijo el doctor, el Regional Santiago organizó un evento muy importante de salud digital. Ahí hubo varios invitados locales y extranjeros que mostraron su experiencia, sus avances. Todas las presentaciones están en YouTube y sin ellas yo no podría estar sentada acá porque no soy una experta para nada, pero esta gripe, de la cual me recupero, me ofreció la oportunidad quizás de estar en cama 2 días y poder ver muchas de esas presentaciones. Estuvo Rubayat Khan, que es un doctor de Bangladesh, que ha encontrado en la inteligencia artificial una manera de resolver la falta de asistencia médica en muchas de las aldeas de su país y que hoy vive en Estados Unidos, y lo que él hace es generar fondos para resolver temas principalmente de llevar la asistencia de salud a las personas. Él dijo, la inteligencia generativa tiene superpoderes, sin duda. Voy a leer algunas de las cosas que tomé nota. Es un traductor universal. Con lenguaje humano entiende los códigos, es un observador, un navegador en temas de educación. Es un orquestador para tomar decisiones.
Es un prodigio. Recuerda todo, chequeos, reconocer relaciones, cruza datos. Le va mucho mejor que a nosotros, obviamente, en algunas cosas que tardan mucho tiempo y si bien no es tan frecuente, que son las enfermedades raras. Las enfermedades raras nos demoramos 20 años en diagnosticarlas. ¿Y qué menos en el fondo? Si por algo son tan infrecuentes, ¿no? Y nos ponen en un desafío enorme. Yo estudié medicina interna en la Chile y como que pensaba que todo era raro porque yo estudié en un hospital muy complejo y en esa oportunidad y en esa época, no era muy bueno, no teníamos campos clínicos en atención primaria. Entonces aprendí, incluso en el pregrado, lo más complejo de lo complejo. Y después me senté a practicar y, por supuesto, nunca me llegó nada tan complejo como lo que yo vi en los casos que me tocaba todos los días. Todo era más simple. Pero estoy segura que deben haber pasado por frente mío, en mis 30 años de doctor, un par de enfermedades raras. Y estoy segura que no las diagnostiqué. Entonces, la inteligencia artificial ofrece eso. Pero también es importante saber lo que la inteligencia artificial no tiene, porque es estrecha, porque no se adapta como nosotros, porque no se autoprograma, porque no tiene otros sentidos, es solo un modelo de lenguaje por ahora. Entonces, no es inteligente como las personas somos, no es flexible tampoco y depende mucho de lo que le carguemos y lo que le pidamos. Aprendí en este fin de semana de influenza chica, para que no se asusten, con vacuna, por supuesto, aprendí que tiene algo que son las alucinaciones, la capacidad de caer en sesgos importantes. Y todas esas cosas es importante que las sepamos para que aprendamos a confiar en ella, pero no tanto, aprendamos qué tipos de inteligencia artificial nos sirven para distintas acciones. Yendo al tema de la práctica médica, yo creo que aquí no hay riesgo de que nos suplante, lo que se dice mucho, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta, porque tal como en la revolución industrial, acá el riesgo es el cambio en el trabajo que esto pueda provocar. Y efectivamente ser suplantados o no depende de cómo nos subamos a este carro. Y no importa subirse mañana o pasado, porque si nos subimos en 3 días más va a ser distinto a que si nos hubiéramos subido hace un mes. Es prodigiosa su velocidad, pero lo importante es subirse. Y la responsabilidad, obviamente, es no deshumanizarnos hasta el momento de ser suplantados por un robot. Se dice que la respuesta, ¿cierto?, de muchos de estos chats es empática. Cuando se los pone a prueba, la gente dice, me gustó más la inteligencia artificial, fue más empática que la doctora, quiero decir, para no decir la enfermera, porque me trae... Pero es más empática que la persona. Y puede que así sea, porque en el fondo es un robot que contesta todos los días igual. Es como nuestro Siri, ¿no? Nunca está mal genio, nunca tiene un mal día. Y nosotros a veces, si nos ponen a atender llamados, ¿cierto?, vamos a tener días en que somos menos empáticos, en que estamos un poco más mal genio, vamos a tener días malos y días buenos. Bueno, puede que en eso la inteligencia nos gane. Sin duda, nos va a traer una manera distinta de trabajar y es interesante porque puede aparecer la figura. Y yo creo que es súper importante pensar, porque uno al principio dice, toda esta complejidad va a ir por el lado del hospital. Y yo creo que es súper importante saber que esto va a ir por el lado de la atención primaria. Y es ahí donde la inteligencia artificial va a transformar probablemente a los equipos en orquestadores. ¿Orquestadores de qué? De que los pacientes se suban a este carro, de que se incorpore medicina al alcance del paciente a través de su teléfono, incluso en un tiempo más, sin que sea necesario que se conecte a Internet. También lo aprendí. Y ser orquestadores de que esa información llegue, que esa información sí humanamente sea procesada y valorizada, porque solo nosotros vamos a saber quién es esa persona, porque estuve con él varias veces, porque conozco su casa, porque sé que vive solo o vive con alguien, en fin, lo conozco, ¿cierto? Lo veo, lo he virado, lo he tenido al frente mío, y entonces ahí orquestar las soluciones. Entonces yo creo que es sumamente interesante pensar la inteligencia artificial, desligarla un poco y no verla solamente en la complejidad del hospital, sino ponerla en la atención primaria, darnos cuenta que puede que nos transformemos en orquestadores de esta información para llegar antes, incluso en temas súper desafiantes como la enfermedad rara, darnos cuenta que hay inteligencia artificial para cada contexto y tipo de trabajo y que seguimos siendo más inteligentes que ella. Es un modelo de lenguaje. Eso.
Gracias. La verdad es que este es un momento muy especial de diálogo y debate porque desde el mundo académico, que es el mundo por la esencia de las interrogantes, de las preguntas, hay que ir al mundo público, de la política pública, y al mundo de la respuesta. Entonces, si uno se pregunta dónde están los dolores hoy día en materia de salud, están en la falta de acceso, están en los tiempos de espera y están muchas veces en la falta de recurso económico para poder acceder cuando solo la sentencia es a esperar y si no es a pagar, cuando son los dos mundos que están aquí sobrepuestos. Me hizo mucho sentido la intervención de la ministra en cuanto a los niveles de fragmentación de la información, que yo lo llevaría al plano de la fragmentación en que hoy día está el sistema de salud, que creo que es un factor obstructivo justamente al desarrollo de estos cambios. ¿En qué sentido? ¿Por qué están desordenados los factores de la producción en materia de salud? ¿Por qué el mundo médico tiene jornadas parcializadas en el mundo público? ¿Por qué el nivel primario y el secundario y terciario están divorciados? Tienen empleadores distintos, lógicas diferentes, incentivos distintos, estatutos absolutamente diferentes. ¿Por qué los sistemas de reclutamiento, como la ADP, se ha ido extinguiendo en su capacidad de sostener la excelencia de quienes fija o selecciona en un minuto determinado? ¿Por qué tenemos tantos problemas de entendimiento entre los establecimientos de salud autogestionados en red y los servicios de salud, que compiten a veces despiadadamente por los recursos, unos versus otros? ¿Por qué, de alguna manera, en esta lógica del reemplazo, la suplantación, que yo creo que no debe ser un temor, ¿por qué no tenemos inteligencia artificial para mejorar el deteriorado clima organizacional que hay en establecimientos de salud? Yo veo casos como el Hospital San José, que es un hospital muy emblemático, que tiene, me ha tocado ir a verlo, climas que son casi irrecuperables, uno podría decir. ¿Podrá ayudar ahí la inteligencia artificial a enmendar climas? ¿Por qué cuando uno entra en un hospital, una persona cualquiera, común y corriente, pasa de una ventanilla en otra y le dicen, no, usted tiene que pasar allá, pase a la siguiente puerta, golpea allá, porque no hablan entre ellos? Cada uno tiene, estamos hablando de personas humanas, cada uno tiene una función determinada, pero el paciente, el cliente, se ve atrapado en una maraña burocrática. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que esto habla de un trasfondo que ojalá se tome como una oportunidad en este periodo, que es una reforma al Estado en materia de salud, que puede no costar más plata, pero que sí puede hacer eficiente a quien es el centro de la atención, que son las personas, que son los pacientes, que están de alguna manera en esta condición. Cuando vimos el escandaloso mal sistema de notificación de personas en lista de espera, gracias al efecto Dorothy en su momento, y vimos todos múltiples servicios de salud, hospitales donde la gente, para notificarse que estaba en una lista de espera, sencillamente había que poco menos tener la suerte de recibir un papelito que a veces terminaba botado en otra parte para saber en qué punto de esa lista de espera se encontraba. Ya, ¿qué quiero decir con todo esto? Estamos frente a una verdadera revolución donde no todos estamos preparados, y pienso que al interior de los establecimientos, del sistema, tenemos que hacer también una revolución cultural, de algún modo, de cómo situarnos en este nuevo escenario. Lo que se está haciendo hoy día requiere mucha fuerza y mucha decisión. Por ejemplo, es un escándalo que hoy las drogas incautadas por las policías estén guardadas en bodegas obsoletas de los servicios de salud, donde en cualquier momento vamos a ver la noticia de un verdadero portonazo, alguno de esas precarias bodegas, donde está la droga, un botín espectacular, atractivo. ¿Por qué no colocamos ahí elementos de juicio? ¿Por qué no colocamos elementos de juicio cuando una persona, me tocó trabajar en intensivo muchos años, UCI, lo más grave, en fin? La gente se desconcierta cuando el médico del día lunes le dice algo diametralmente distinto al médico del día martes, porque los reportes los dan distintos profesionales y cada profesional usa palabras, dice el riesgo vital, usa palabras que la gente no está mejor. ¿Qué significa estar mejor en una UCI? ¿Se va de alta?
O sea, cosas que tienen que ver con la percepción más básica de las personas que hoy día no podemos homogeneizar claramente. ¿En qué estamos finalmente? Porque creo que quedan todavía un par de minutos. Salud mental. El proyecto de ley de salud mental hay que reformularlo. Está en trámite en la Comisión de Salud del Senado, pero es muy declarativo, poco resolutivo. Es la pospandemia en el mundo, reconocido universalmente, y poco estamos haciendo para esa lista de espera que es más silenciosa, para esa anómala distribución geográfica, y eso requiere, por ejemplo, uno dice, Lego, todo lo que es telemedicina debiera estar hoy muy volcada a hacer a distancia la consulta de psiquiatría y de psicología. Se hace sí, pero creo que está subutilizada. Con ley de telemedicina aprobada, con todas las cosas bien definidas, pero creo que hay un foco. 2, está en trámite y cambié por este evento la sesión de hoy de la Comisión de Salud para el próximo martes, receta médica electrónica. No es posible que hoy día tengamos 98% de las licencias de forma digital y electrónica y tengamos a la inversa el 98% de las recetas de los médicos a papel, con la ortografía que a veces deja que desear, autocrítica, lo hacemos todo, pero con errores que a veces se producen por esa mala lectura. Hay que ser un ingeniero para entender la letra de un médico. Soy el primero en autocriticarme al respecto. Pero creo que esta es una dicotomía que no resiste más. Esa ley viene a colocar ese estándar y además agregar algo que es una reivindicación de hace mucho tiempo. Los médicos debemos recetar por denominación común internacional. Las marcas quedan reservadas cuando son el único producto, molécula, o lo que sea, que no tenga genérico, ¿no es cierto?, asociado. Yo quiero que eso vaya, lo estamos empujando. 3, estamos a la espera del reglamento de interoperabilidad, que obviamente tiene un tiempo de latencia. Y estamos a la espera también de que en materia de obesidad, sobrepeso, las guías clínicas de obesidad que están pendientes, hagamos una buena y una fuerte campaña de responsabilidad en el uso de la IA. Porque cualquiera entra al ChatGPT, hoy día hay 2 moléculas que están dando vuelta, que son pan caliente, el Ozempic y el Mounjaro, que acaba de entrar, y hay otra más de otro laboratorio. Bien, no tengo ningún problema con la innovación, pero resulta que hoy día, ¿cómo se hace un punto de referencia de la utilidad o no de esto? Cuando estaba de moda la cirugía tipo lipoaspiración, abdominoplastía, después pasamos a las bariátricas, hoy día están estas moléculas. ¿Y qué le decimos a 3/4 partes de la población en Chile que tiene sobrepeso o obesidad? O sea, tenemos los indicadores solo poquito por debajo de Estados Unidos y México en materia de sobrepeso y obesidad. Y tenemos una sobreoferta de la industria, pero que no tiene puntos de referencia para decir, mire, esto conviene, esto no, esto es parte de un contexto, y tenemos un fenómeno que es la obesidad en Chile. Estos son los temas en que estamos, y yo espero que eso lo podamos seguir haciendo colaborativamente con todos los actores, pero creo que tenemos una oportunidad, no para más plata exigir al Estado de los recursos escasos que hay, sino para optimizarlos en un sistema de salud que sigue siendo fuerte, atiende al 85% de la población, tiene problemas de arrastre, pero requiere esta tecnología que se inserte en muchas dimensiones que permitan optimizar y modernizar el Estado, que hoy día en materia de salud claramente está muy atrás. Hasta ahí llego. Muchas gracias. Nos quedan unos minutitos. Hay preguntas que han llegado de las personas que nos acompañan y me quiero centrar, para quien lo quiera tomar, en 2 aspectos que aparecen acá. Primero, nosotros tenemos hoy día una ley de confidencialidad de datos muy, muy estricta, que en el caso del sector salud, además de la ley de derecho y deber y la pertenencia a la ficha clínica, qué sé yo, nos impacta severamente, porque tiene que ver, a propósito de lo que alguien decía, con los datos, con el uso de datos. La mayoría de los datos con los que contamos se generan en un contexto clínico o administrativo, pero me concentro en los clínicos. O sea, mire, usted viene por tal enfermedad, qué sé yo. Esos datos, al 1 de diciembre de este año, no van a estar disponibles para usos secundarios. Creo que hay que mirar con cuidado cuán preparados estamos para ese cambio dramático, porque significa una amputación, voy a decir, de cualquier posibilidad, sin un marco legislativo adecuado,
de seguir desarrollando inteligencia artificial, insisto, porque son datos obtenidos en un contexto clínico cuyo titular no ha dado autorización explícita, consentimiento informado, para que sean usados en usos secundarios. De hecho, lo que pasó con las licencias médicas es dudoso en su legalidad, con mucho respeto por la señora Contralora. Y asimismo, otro tema, estamos hablando de la confidencialidad, cómo manejamos esto, vamos a necesitar un consentimiento informado extendido para todo dato, cómo lo hacemos, cuán preparados estamos. Y lo segundo es el tema de la interoperabilidad. Tenemos una ley, el reglamento ya lleva 8 meses de atraso, por lo tanto la ley no es operativa, no existe en la práctica, no está. Y en ese sentido entiendo que lograr los estándares para hacer una interoperabilidad posible son muy duros, pero a lo mejor desde la universidad o desde el colegio médico nos pueden ilustrar cuán lejos estamos en lograr, ¿no es cierto?, que haya una plataforma de interoperabilidad real. Las cosas están ocurriendo delante nuestro. Quiero recordar que esta operativo, digamos, alertas sanitaria de emergencia oncológica, se propuso contactar a 30.000 pacientes, la mitad más o menos auge, la mitad no auge. El 99,9% de estos pacientes ya están contactados. Si uno mira la historia de la licitación de las listas de espera auge o no auge al sector privado, la contactabilidad nunca era mejor del 60%. O sea, no era el teléfono, no era la persona, ya me operaron, lo que mencionó la señora ministra. Lograr esta contactabilidad y lograr que ya más del 85% de las personas contactadas esté en proceso de resolución es muy importante. La ministra dijo, de hecho, que de estas 30.000 personas solo no han logrado contactar en este periodo a 36 personas, menos de 40 personas, lo que es una cosa extraordinaria. Por eso se ofrecen estos últimos minutos, 5 nos quedan, respecto a estos dos temas, ¿no es cierto?, de la confidencialidad y el uso secundario de datos producidos en un ambiente clínico confidencial, llamémoslo así, y en segundo lugar, cómo podemos avanzar más rápido en pilotos, en servicios, en redes, en marchar en realidad hacia una interoperabilidad real, de acuerdo al programa que ha hecho el CENS cuando lo dirigía la señora ministra. Se ofrece la palabra. Yo tomo muy breve y quizás solo complementar lo que dice el senador Castro en relación a una fuente muy importante de burnout o de mal clima laboral en los equipos de salud es la documentación. Es decir, yo después de atender al paciente que llega un niñito con la mordedura, después de estar afectado emocionalmente y sacar eso hacia adelante, tengo que ir a enfrentarme a 6 plataformas. Y ahí, sin lugar a duda, ya hay bastante evidencia y estudios que dicen que ahí es donde inteligencia artificial se ayuda, la documentación clínica, es decir, en cómo está mejor, más rápida, más eficiente, el nombre que uno quiera ponerle de documentación, ayuda en la experiencia de los equipos de salud. Así que yo creo que cuota de optimismo en ese sentido, y esto puede ser desde resúmenes clínicos hasta ambient listening, hay distintas soluciones, pero hay bastante evidencia y el camino va hacia allá. En relación a uso secundario de datos y lo que va a ocurrir el 1 de diciembre, veo aquí a la gente además de investigación. Yo creo que en el uso secundario de datos, sobre todo en salud, sumamos no solamente lo relacionado a inteligencia artificial, sino que investigación, que es algo súper relevante en salud. Nosotros, al menos desde la universidad, estamos optimistas, creemos que existen mecanismos, en ningún caso va a ser fácil. La anonimización de datos son estrategias que se usan internacionalmente y que permiten, comillas, pasar esta información clínica por una capa que impida que yo identifique que Sebastián Valderrama es Sebastián Valderrama y que tiene esta determinada condición de salud, y permite usar esos datos, ya sea para entrenar modelos, ya sea para temas epidemiológicos o ya sea para investigación. Claro, yo creo que lo que hay que enseñar hoy día, sobre todo a los profesionales de salud y a nuestros alumnos, y también a los pacientes, es que cuando no estemos en un ambiente seguro de un sistema digital dentro de una institución que ha pasado por todas las cortapisas de seguridad, no podemos subir ni un examen a la inteligencia artificial nuestra, que tiene el nombre del paciente, ni el nuestro ni el de nadie. Y yo creo que eso no lo hemos dicho con suficiente fuerza.
Porque está la tentación, ¿no? Pego mi examen, ChatGPT, ¿qué tengo? Eso es un riesgo enorme hoy día. Y por eso es importante enseñarlo y que lo enseñemos hoy día. Mientras no tengamos un sistema seguro como el de UC Christus u otra institución en que efectivamente está ya interoperando adentro, ¿no? y analizando datos y cruzándolos, no podemos subirlo. Yo creo que la confidencialidad se protege con toda la fuerza siempre. Estamos esperando, por supuesto, no solo el reglamento de interoperabilidad, sino que cómo vamos avanzando en estas materias es algo que tenemos que poner como condición sine qua non, lo hemos hecho, lo hizo fuerte la ministra y lo hice fuerte yo también como presidenta nacional del Colegio Médico cuando vino esta idea de vincular la atención de salud con dar datos sensibles de personas migrantes irregulares. Eso no puede pasar. Y yo creo, lamentablemente, que el daño ya está hecho, porque las personas pueden haber entendido que esto ya estaba operando. Y hasta el día de hoy puede que una persona diga, ¿para qué me vacuno contra una posibilidad que es una influenza versus la real posibilidad que mis datos se lo entreguen a migraciones? Yo lamento eso, creo que fueron un par de meses y que el daño probablemente ya está hecho y vemos cómo eso se puede traducir en un tremendo problema de salud pública. Así que yo creo que la lección, mientras tanto, y mientras no tengamos una plataforma segura, mientras yo esté sentada en una institución y ocupando esa ficha electrónica, no subir ningún examen ni nada nuestro ni de nadie a cualquiera de estas herramientas de inteligencia artificial, porque estaremos compartiendo datos con un dueño, una nube, y no sabemos qué se puede hacer. Y los datos son precisos y son preciosos, y si tenemos maneras seguras de recolectar, no nos van a permitir un montón de cruces que hoy día ni siquiera avisoramos. Yo creo que eso es importante saberlo también. Estamos sentados en una revolución que no sabemos en qué va a terminar en 15 años más, pero por si acaso nos vamos a portar cuidadosamente con eso. Y yo no porque esté en la Católica, pero sí quiero decir que hay que leer la encíclica del Papa sobre esta materia. A mí la gripe me ganó, así que llegué hasta la página 15, pero hay tiempo, ¿no? Las encíclicas dan tiempo y creo que hay que leerla lentamente, pausadamente, porque caramba, qué oportuno, ¿no? Y qué profundo lo que él quiere hacer con esa encíclica, y sin duda es una manera de también proteger lo que verdaderamente es humano en esto, ¿no? Y que es lo que no podemos perder. Agregar que para mí lo ideal sería ni el Estado asiático, que tiene el control digital de las personas, que fue muy bueno en la pandemia, pero viola la privacidad, ni tampoco la segmentación extrema que tenemos hoy día. Sería óptimo que cada uno, cuando llegue a su médico, a su centro de salud, coloque los dos aparatos en línea y pasa la historia médica mía a mano del profesional. Y yo consiento en eso y le entrego, ahí está todo. En las poblaciones, en los sectores populares, llegan las señoras con los fajos de radiografía, de recetas. Eso tiene que terminar. O sea, tenemos que llegar a una cosa que sea bastante razonable. Mañana va a ocurrir algo importante en Chile. Mañana se inicia la entrega del balón de gas al 80% más vulnerable de la población. Mañana empieza. Había una duda que yo creo que los hechos van a hablar por sí mismos. Si el adulto mayor era capaz o no de bajar la aplicación Ruth Pay del Banco del Estado. Y está ocurriendo. O sea, el estigma de que el adulto mayor no entiende nada, es cierto parcialmente. No es enteramente una realidad, porque también hay un proceso que hay que ver. Yo lo aplicaría en dos cosas. Uno, en drogas de alto costo. Hoy día tenemos un grave problema todavía de acceso que genera mucho impacto político y social, que son las mujeres marchando o encadenándose o por una droga de alto costo. Y resulta que cuando se investiga en esa droga de alto costo, se descubre a veces, no siempre, que no estaba validada esa droga, sino que era una oferta de un cierto laboratorio en un cierto país que induce una demanda de quien tiene un ser querido con esa enfermedad para alcanzar esa droga que no está plenamente validada. Por lo tanto, el punto de referencia de validación, qué es lo correcto o no, ese panel de expertos, eso podría hacerse con IA, y así colocamos la expectativa al ras de lo que corresponde realmente a ese problema. Y dos, en el adulto mayor. Se promulgó en estos días la ley del envejecimiento activo y positivo. Los 3 males del adulto mayor en tiempo moderno, somos 4 millones en Chile, mayores de 65, son
la pérdida o caída de los ingresos, la mayor carga de enfermedad y pérdida de la autovalencia y la soledad. ¿Podemos ser capaces con IA, por ejemplo, de abordar el fenómeno del envejecimiento? Yo creo que sí. No lo vamos a dejar solo a la posibilidad de que haya un match, un encuentro, ¿verdad?, en un Cefam o en un hospital o alguien que tenga acceso a una clínica para saber cómo llegar a un adulto mayor y mejorarle el estándar de vida. Porque ese mismo adulto mayor, hoy día el 90% o más tiene Facebook. Por lo bajo tiene Facebook, el mayor de 50. Después Instagram ya iba. Pero estas son las cosas que yo creo que hay que intervenir. Hasta ahí llego. Bien, hemos dado término a nuestra sesión del día. Muchas gracias a todos por participar. Un gran aplauso, por favor. De esta manera damos por finalizado este interesante seminario y a nombre de CLAPES UC agradecemos la participación de nuestros invitados que formaron parte del seminario de hoy y por supuesto a todos quienes nos acompañaron esta mañana. Los dejamos invitados a nuestro próximo seminario, Chile exportador de servicios financieros, desafíos para convertirse en un centro financiero regional, que se realizará el próximo martes 23 de junio. Y a quienes nos acompañan en el salón, los invitamos a un café a la salida. Muchas gracias, muy buenos días.